Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Comenzamos este tiempo nuevamente esta mañana con la bendición de Dios, sabiendo que nos levanta para estar con Él, para buscar su rostro, para venir a su presencia, para escucharle. Así que bienvenidos esta mañana a nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita indelegable, cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Bienvenidos a todos los que ya se han conectado a esta hora y los que se van conectando. Sé que se van conectando en el transcurso del día, aún en la noche. Me parece muy bueno que uno se acueste oyendo palabra de Dios, ¿cierto? Limpiando esa mente de todo aquello que pueda contaminar en la noche. Las noches son a veces se complican las noches, pero cuando uno se acuesta pensando en Dios, presentando su vida, dándole gracias por el día, escuchando palabra de Dios, es bien bueno. Los sueños son tranquilos, así que me alegra mucho saber que estamos en la sintonía. Vamos a entrar a este tiempo en oración y bendiciones a todos esta mañana y en este nuevo día. Padre, gracias por levantarnos nuevamente con el ánimo dispuesto, Señor, con el corazón rendido a ti, porque comenzamos un nuevo día. Y solamente en este día tú sabes lo que puede ocurrir, pero Señor, hoy siempre vamos a esperar lo bueno de ti. Lo bueno de ti, porque nos acercamos al Padre maravilloso, al Padre bueno, que nos ama con ese amor eterno que nunca cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, por los siglos de los siglos, serás Dios. Por eso, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar esta mañana contigo, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, de poder expresarte nuestra necesidad, de poder decirte, Señor, solos no queremos estar. Comenzamos contigo y lo terminamos contigo, porque el día de mañana te pertenece a ti. Y la fe va creciendo a medida que vamos escuchando. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y yo quiero, Señor, que hoy crezca más la fe que tengo en ti. Que hoy mi fe se desarrolle hasta convertirse en una fe de milagros, donde nada me haga dudar de tu existencia, de tu amor, de tu presencia. Que nada me haga dudar, Señor, de que tú vas conmigo abriendo camino, quitando obstáculos, venciendo dificultades, Señor. Que nada me haga dudar de que soy tu hija y tengo una posición especial contigo, Señor, y hoy la disfruto gracias a tus enseñanzas y al regalo precioso del Espíritu Santo que está en nosotros. Espíritu Santo, te pido esta mañana que bendigas cada hogar, que llenes cada hogar con tu presencia, que abraces cada persona que necesita esos abrazos tuyos, que el corazón, bendito Dios, se llena de alegría con la presencia tuya, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, dice tu palabra. Y así es, Señor. Por eso hoy disfrutamos de ti. Hoy, bendito Dios, las maravillas tuyas las harás ver en nuestra vida y contestarás cada petición que está delante de ti, porque tú nos escuchas, Señor, así como escuchas la alabanza, la adoración, la exaltación que hacemos a tu nombre. Tú escuchas todo y ves todo. Y esta mañana, Señor, nos estás mirando a cada uno de nosotros, tus hijos, para darnos conforme a nuestra fe y conforme al anhelo y el deseo de nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por limpiar nuestros corazones y por acercarnos más a ti. Hoy, Señor, gracias, porque sé que estás secando toda lágrima y estás quitando toda tristeza y estás fortaleciendo toda rodilla débil, Señor, para que se ponga fuerte. Bendito Dios, estás quitando toda parálisis emocional, Señor, para liberar las emociones y poner la voluntad conforme a tú quieres que seamos, Señor. Gracias. Gracias porque estás renovando los pensamientos. Gracias porque estás, bendito Dios, haciendo de nosotros cada día una versión mejor para cada día exaltarte a ti, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia que es nueva en este día y por tu amor que es eterno, Señor. En Cristo Jesús. Amén.
Entonces hoy seguimos nuestro tema de Señor, dame más sabiduría, y estamos en los conductas, todo lo que le pasó a Pedro, por lo cual él cayó, y que fue algo que no sucedió de repente, sino que fue sucediendo por comportamientos y actitudes que el Señor mismo le llamó la atención, y que nos puede pasar a nosotros cuando descuidamos, como él descuidó, el tiempo de oración y de la vigilia. Hay que vigilar, estar vigilantes. En Marcos 14, 37 y 38 dice: luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? Mire que no le dijo Pedro, le dijo Simón. Le recordó su nombre antiguo por el cual lo había cambiado, porque Simón significa pajita, debilidad, llevado por el viento, cualquier cosa lo dobla. Y le recordó el nombre anterior, el carácter de ese hombre anterior, débil, no dispuesto a pagar un precio, cualquier cosa lo puso dormido, está dormido. ¿Y por qué a él si eran los discípulos? Porque él, como tenía ese liderazgo fuerte, hacía que todos hicieran lo que él decía o lo que él hacía. Y entonces le dice: ¿no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Por eso el devocional es de 1 hora, ¿sí? Porque nosotros estamos cumpliendo lo que el Señor quiere, pero entonces no es que nos durmamos en esa hora, sino que nos levantemos y apartemos ese tiempo. Dice: velar conmigo, velar conmigo. ¿Con quién hacemos el devocional? ¿Con quién velamos? ¿Con quién buscamos? ¿A quién buscamos? Velar conmigo, ni siquiera 1 hora. Y entonces viene la instrucción: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, la carne es débil. Para que no cedan ante la tentación, para que no cedan ante la tentación. Porque tenemos una condición débil. Entonces por eso le recordó a Simón, a Pedro Simón, su nombre anterior, que no era todavía Pedro, le faltaba todavía para ser Pedro. Y esa es la parte que nosotros tenemos que cuidar. ¿Y cómo se fortalece? En la oración, en estar con Él. No has podido velar conmigo. O sea que cuando hay una promesa, cuando usted busca al Señor de corazón, cuando usted tiene esa actitud de corazón, Él está contigo, Él está conmigo. Hoy está aquí porque es que lo más hermoso es que su presencia está con nosotros. Y eso es lo más importante. Él no entendió la naturaleza de la batalla que se estaba librando, y él usó armas de la carne para pelear. Mire, esto es bien importante. Nosotros, si no entendemos el mundo espiritual, no podemos pelear con ese mundo espiritual. No podremos. Y lo vamos a ver todo natural. Y entonces él no entendió. En Marcos 14, 47, 46 y 47 dice: entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. No entendió. Y ahí es cuando nos metemos en problemas graves, porque nos olvidamos que la palabra de Dios dice que la lucha no es con carne y sangre, sino contra potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando yo entiendo eso, no me dejo llenar de mi carne, sino que actúo en el espíritu, y las guerras se hacen espirituales. ¿Ve? Y empiezo a luchar con armas espirituales, no con las armas que Dios me ha dado en la carne. ¿Sí? Puede ser el enojo, la ira, los insultos. Mire, aquí Pedro sacó la espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Y luego va y se mete a la casa de él, donde había pasado todo esto. En Juan 18:10, pues él habla de: separados de mí nada podéis hacer. En Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Porque cuando huyeron, después del arresto de Jesús, ellos quedaron solos como el Señor les había dicho: separados de mí nada podéis hacer. ¿Ve? Y todavía no lo recuerda en Juan 15:5.
Siempre que usted quiera hacer las cosas solo, sola, hacer cosas sin tener en cuenta a Dios, dice, no podéis hacer nada, no podéis hacer nada. Pueda que llegue hasta ciertos límites, pero ahí vuelve y se le derrumban las cosas. No son estables, no le traen la felicidad que usted espera, la, la estabilidad que usted espera en cualquier área de su vida. Entonces, es necesario que entendamos las palabras del Señor en este día. Solos nada podéis hacer, ¿ve? Y no usar armas de nuestras como las que nosotros conocemos en nuestra carne, sino entender que es un mundo espiritual. Es un mundo espiritual y lo tenemos que conocer, ese mundo espiritual. Ya el Señor nos lo está presentando, ¿ve? Entonces, y finalmente Él se mezcló con los enemigos de Cristo, identificándose con ellos, que ya lo vimos. Esas son todas las partes que Él hizo para que, en vez de ser fuerte, valiente, en Marcos 14:54 dice, mientras tanto Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata, como que fueran buenos amigos. Entonces, todo esto lo llevó, porque el Señor nos aparta. Cuando hay personas que ya son enemigas de Dios, nosotros no podemos ser amigos de personas enemigas de Dios. ¿Qué es una persona enemiga de Dios? Se burla, siempre te dice sí, nunca acepta una invitación, nunca está de acuerdo con la palabra, no le gusta que tú le hables de Dios. O sea, son muchas actitudes que los enemigos de Dios tienen. Y así no diga que no ama a Dios. No, yo amo a Dios, claro que yo creo en Dios, pero esa es mi manera, déjame como yo soy, que así me siento bien. Entonces vemos que Pedro no se quedó así. Pedro le dolió muchísimo y entendió que el error que había cometido y busca el arrepentimiento, que lo más importante es eso. Cuando hay un arrepentimiento genuino, después de algo que nosotros sentimos que cometimos, que no debía de ser, porque allí es donde está la sabiduría, allí es donde está la inteligencia espiritual. No quedarme como con el error que cometí, sintiéndome culpable, alejándome, que eso fue lo que hizo Adán y Eva, sino que al contrario, enfrento esa situación. Entonces Pedro, en Marcos 14:30, Jesús le había dicho esa noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Sí? Entonces cuando ya dio la tercera negación, escuchó por segunda vez cantar el gallo e inmediatamente recordó las palabras del Señor. Ese canto del gallo no es solamente para Pedro. Ese canto del gallo es para todos nosotros en este día. Es como una advertencia. Y el Señor siempre va a advertir, no que te vaya a cantar el gallo físicamente, pero hay algo que te hace caer en cuenta que estás haciendo mal. Que ya el Señor te lo ha advertido en la palabra, que ya te ha dicho, que ya has escuchado. Ese gallo tiene un significado muy importante en nuestra vida. No es que solamente fue para Pedro y se acabó, no. Todos tenemos un tiempo en el que el Señor dice, ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo me sigues negando? ¿Hasta cuándo te sigues escondiendo de mí? ¿Hasta cuándo sigues haciendo tu voluntad? ¿Hasta cuándo no te arrepientes? Entonces, justo en ese momento, el Señor estaba siendo llevado para comparecer ante el tribunal, ante Pilato. Qué tremendo, ¿no? Y pasó por el patio donde estaba Pedro y en un breve instante se volvió para mirarle, dice Lucas 22:61. Dice, pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente mientras aún hablaba, el gallo cantó. Y en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces.
negarás 3 veces que me conoces. Siempre, siempre estará un momento de recordar las palabras del Señor. Por eso cuando escuchamos con atención y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, habrá muchas palabras que se quedarán, y cuando son palabras de advertencia, el Espíritu Santo las deja grabadas, porque las vas a necesitar y las vamos a necesitar en un momento en que estemos tercos, desobedientes. Y entonces allí en Marcos 14:72, esto llegó, esa mirada del Señor, llegó hasta lo más profundo del corazón. Y eso terminó de quebrantar el orgullo de Pedro, ¿sí? Y por eso se llega a llorar. Dice, inmediatamente el gallo cantó por segunda vez, Marcos 14:72. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro y se echó a llorar. Se echó a llorar. Lloró, dice la Biblia, desconsoladamente, porque entendió que había traicionado, había negado por su parte impulsiva, por tener conductas que no le hizo caso al Señor por desobediencia. Entonces, ¿qué sentimientos tenía el alma, cierto, de Pedro en esos momentos? Seguramente amargos, recuerdos que le atormentaban pensando en lo que acababa de hacer. ¿Cómo podía haber negado al Señor después de todo lo que había hecho por él? ¿Cómo le había correspondido de esa forma ese amor y esa amistad que tantas veces Cristo le había hecho partícipe? Es lo mismo hoy en día. Nosotros, bueno, ellos disfrutaron al Señor físicamente, nosotros lo disfrutamos espiritualmente porque tenemos conciencia de un Dios real. Nosotros tenemos esa conciencia, tenemos ese temor, lo hemos escuchado y lo escuchamos a través de su palabra. Hemos participado de muchas cosas que nos han marcado nuestra vida con lo que Él ha hecho, el antes y el después de nuestra vida. Seguramente que Él también recordó que el Señor le había advertido y Él no había querido hacer caso y Él le había advertido de esto. Le había dicho, tú me vas a negar. Y es lo mismo, Dios hoy nos advierte de nuestras caídas. Él no se queda callado, Él nos hace entender que vamos mal. Y tal vez esto pasó por la cabeza de Él, ¿cierto? Además, pensando en los discípulos, en los compañeros de Él, después de que horas antes había mostrado, pues, creyéndose autosuficiente y superior a todos. Yo puedo, yo iré contigo hasta la muerte, yo no te voy a negar. Y esto fue una humillación muy dolorosa, pero era necesaria, puesto que no había querido tener en cuenta las palabras del Señor, ni sus bendiciones, ni todo lo que había participado. Y esto es así como cuando nosotros jugamos con la salvación. Una salvación, decía Pablo, tan grande, la cuido con temor y temblor, no porque se pierda, sino porque en un momento dado puedo quedar avergonzado. Entonces, cuando no queremos hacer caso al Señor, Él nos deja, siempre nos deja nuestros propios recursos, como dejó a Pedro, y nos deja con esa confianza carnal para ser humillados, porque ya nos ha advertido, pero a él también le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Todo tenía que ver con Pedro, porque Pedro era el emotivo, el impulsivo. Satanás me ha pedido permiso para zarandearte y yo he aceptado rogando al Padre que no decaiga tu fe. Entonces, es mejor hacer caso a la palabra de Dios, a las advertencias, a lo que Él nos dice para no llegar a un punto como estos, donde somos avergonzados, porque Él quedó avergonzado, pero Él mismo después cuenta como testimonio algo que cuando ya es restaurado. Y eso no fue una restauración de un día para otro, ¿no? Entonces debemos apreciar algo y es que el arrepentimiento de
Pedro fue instantáneo, fue rápido. Él no esperó que esto tomara ventaja y el enemigo se siguiera burlando, no. Él dice en Lucas 22:62, saliendo afuera, lloró amargamente. O sea, fue instantáneo. Entendió que su condición era tan débil que no merecía llamarse Pedro todavía. Y seguro que cada una de sus lágrimas evidenciaba un arrepentimiento genuino y real. Porque dice amargamente, o sea, me imagino todo lo que allí en ese llanto le diría al Señor. Usted no ha llorado así, yo he llorado así, cuando me he equivocado. Es un dolor que es el dolor del arrepentimiento, es un dolor fuerte, porque y uno se imagina, o el Espíritu Santo le hace mirar a uno la cara del Señor y la vergüenza que trae todas esas cosas, porque todos en algún momento hemos fallado. Y más cuando estamos empezando nuestra vida cristiana, que caemos una y otra vez y le decimos, Señor, yo no quiero hacer esto, pero yo voy otra vez hasta que nos volvemos firmes, Pedros. Pero eso cuesta, o sea, es allí donde, y a Pedro le pasó eso. Entonces, todas las personas como nosotros, ¿cuál es el deseo de Dios? Un arrepentimiento genuino. Cuando se entiende la seriedad del pecado y se siente dolor, el pecado causa, el hacerlo, el faltarle a Dios causa dolor. Cuando no te causa dolor, o sea, ya no hay nada que hacer, porque es como que el Espíritu Santo se hubiese dormido en ti. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Por eso sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros cuando experimentamos esto: juicio, justicia y pecado. Entonces Él nos lleva a experimentar todo eso y al verdadero arrepentimiento. Entonces ahí en Lucas, Él estaba escribiendo, ¿cierto? Que se dio cuenta de la gravedad de lo que acababa de hacer. Y en vez de buscar un lugar de oscuridad donde esconderse de la vergüenza, porque sentía que aquella amistad había sido traicionado por la impulsividad de él, por las emociones de él. Se fue a un lugar apartado, pero no oscuro, no buscando seguir en la oscuridad, sino por el contrario, respondiendo a ese amor que el Señor le había mostrado y buscando su misericordia. Recordemos que misericordia es buscar, ¿cierto? La bendición que no merecemos, el perdón que no merecemos, pero que lo anhelamos. Lo anhelamos para poder volver a tener paz y a poder tener esa cara a cara con el Señor. De lo contrario no se podrá. Entonces todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, conocemos esta experiencia, porque cuando pecamos se apodera de nosotros el mismo sentimiento de culpa, de vergüenza que tenía Pedro. ¿Usted lo ha experimentado? Yo sí, yo lo he experimentado. Porque de una u otra manera, cuando fallamos, tenemos que ir a esos brazos de amor. Por eso cuando tenemos la tentación de escondernos, pensando que dejando pasar el tiempo las cosas se arreglarán por sí solas, es un error. Porque el enemigo aprovecha esos espacios y es cuando más entonces traen otros sentimientos y la tentación se vuelve peor. Por eso es inmediato ese arrepentimiento. Cuando pecamos ante Dios, la comunión queda rota con el Señor. Perdemos esa comunión y quedamos completamente vulnerables. Y es cuando el enemigo aprovecha para llevarnos a otras tentaciones peores. Y entonces allí es cuando dice el Señor: el postrer estado de aquel hombre será peor que el primero. Por eso tiene que ser inmediato. Y si usted no siente dolor como se siente de verdad, porque esto es cierto, usted tiene que ir a decirle al Señor: Señor, yo sé que estoy haciendo esto, pero
en mi corazón no, como le decía David en el Salmo 51 le haces, porque ¿cuánto esperó David? Dice que Natán fue a buscar a David después de un año. Imagínense, 12 meses, pero era que David tenía un sentimiento de culpa y de vergüenza y no había caído en cuenta como que él no siguió pecando, David no siguió pecando, porque la Biblia no registra más pecados de esa clase de David. Pero si él estaba enfermo, lloraba, pero no sabía cómo salir de eso. Los salmos que él habla, el pecado lo llevó a enfermedad. Y ahí entonces él compone el Salmo 51 y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, él le dice, Señor, transforma mi corazón. El Salmo 51 es precioso para cuando nosotros tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Yo me lo aprendí de memoria porque es que allí cuando dice, lávame más y más de mi maldad, lávame con hisopo. El hisopo es algo que chupa, que quita, ¿cierto? Ese pecado. Y él lo llevaba como esa parte figurativa de que quedáramos limpios, limpios de todo. Pero hoy en día es la sangre de Cristo y tiene más significado cuando usted siente que esa sangre que le ha cubierto, esa sangre que Jesús vertió en la cruz por usted, por mí, ese sufrimiento tan fuerte que usted lo lleva en su corazón, que usted sabe que es así por lo que él pasó, usted se convierte, dice, una de las cosas que a mí me llegó mucho es Hebreos 10, cuando dice que nosotros pecamos con la intención de hacerlo, o sea, que sabemos que estamos haciendo las cosas, que tenemos conciencia de que estamos haciendo el mal. Es como que tomáramos igualmente todo a darle al golpes al Señor en su espalda, que participamos de esos golpes, dice Hebreos 10. Uy, eso a mí me pareció tremendo cuando yo entendí por revelación del Espíritu Santo que era como volver a golpear al Señor, como lo hicieron en ese entonces, sacándole más sangre, más heridas. Eso es volver a caer, eso es como no tener esa conciencia y decir, bueno, a mí qué me interesa, el Señor me perdonará o no. Cuando yo leí Hebreo 10, Señor, yo me imaginaba yo participando de los latigazos al Señor en su costado, en su espalda, ayudándole a poner la corona de espinas, escupiéndole la cara. Uy, a mí me dolió eso tanto, yo dije, no, 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 no. No, Señor, yo no soy allí, yo no estoy allí. Yo me imagino que Pedro, al mirarlo a él, cierto que lo llevaban con sus manos cruzadas, esposado, lo llevaban dándole duro como le dieron, y verlo así, y yo pienso que eso fue un dolor muy grande, y recordar esas palabras. Bueno, es la misma situación hoy porque se pierde esa comunión. Y entonces ahí cuando tú tomas el Salmo 51 y te lo grabas, tú vas a esa presencia y le dices igual que David, pero tiene que ser inmediato, porque cada vez que nosotros dejamos pasar los días, se abre una brecha más de distanciamiento de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios, lo hace a un lado. Entonces no va a haber la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual, no vamos a conocer la voluntad de Dios, sino que estamos a expensas del enemigo. Que seamos conscientes del pecado, de lo grave del pecado, es importantísimo. Y que vamos inmediatamente a pedirle perdón al Señor o a buscar ayuda. Ahí para eso es que estamos nosotros los pastores también. Ayúdame en esto y abrir ese corazón. Y nosotros tenemos nuestras líneas abiertas en todo momento, porque hay cosas tan fuertes que necesitamos ser escuchados, que necesitamos oración y buscar ese perdón. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él está en el cielo también, pero está intercediendo por nosotros, no ahora para que
por lo que ya hemos pecado, ¿no? Porque primero tenemos que arrepentirnos. Él intercede por nosotros ante el Padre para que ese perdón que estamos buscando se asegure y que podamos caminar con firmeza aquí en esta tierra. Él intercede, ¿cierto? Para que nosotros seamos firmes aquí en la tierra. Por eso hay que pensar antes de actuar, que estamos viendo eso. Pensar antes de actuar. Pensar que, ¿qué me hace llegar si yo cometo esto? El futuro que me espera, ¿cuál es? ¿Cierto? Porque ya el Señor me ha advertido, ya me ha dicho, ya su palabra es clara. Entonces, si yo desobedezco, ¿qué me lleva a esto? ¿Y qué me está haciendo? ¿Quién me está haciendo tentar? ¿Cuál puerta abrí para que el tentador llegara? Porque el Señor hace un vallado de protección alrededor de nosotros cuando le obedecemos. Lo estamos viendo en Proverbios. Entonces la pregunta es, ¿piensas antes de actuar? ¿O actúas impulsivamente y después te arrepientes de no haberlo pensado un poco más? Entonces la sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual es la importancia que le damos de meditar antes de tomar decisiones y que pueden ser muy valiosas y nos pueden conducir a una situación complicada o de bendición de acuerdo a la sabiduría que usted haya adquirido o la que tenga o no la tenga. Hay una leyenda que es bien edificante. Dice, cuentan que una vez un miembro de una tribu india se presentó furioso ante su jefe para informarle que estaba decidido a vengarse de su enemigo porque lo había ofendido gravemente y quería ir a matarlo sin piedad. Inmediatamente le informa a su jefe y le dice, quiero matarlo porque me ofendió tanto que no lo quiero dejar vivo. Y su jefe escuchó atentamente y luego le propuso que fuera a hacer lo que tenía pensado, pero que antes de hacerlo llenara su pipa de tabaco y se la fumara con calma al pie de un árbol sagrado del pueblo. Lleve usted esto, hoy estamos aprendiendo mucho en la parte espiritual, la inteligencia espiritual, a respirar, ¿cierto? Respirar, inhalando y exhalando. La respiración espiritual también la vemos en los estudios bíblicos que hacemos con las personas que quieren estudiar la Biblia. Respiración espiritual, 5 veces en el conteo de 5 y luego exhalando, ¿cierto? El perdón, confesando, Señor, perdóname, me duele, inhalando el perdón de Dios. 5 veces para calmarse también, porque el pecado también puede ser una venganza, como este hombre estaba queriendo hacer. Querer vengarme de algo, de alguien, querer hacerle mal. Esas son las armas carnales, no espirituales, las que utilizó Pedro. Sí, voy a hacer esto, él me hizo esto, yo se lo hago 3, 10 veces. Y en las parejas pasa mucho eso. Los matrimonios terminan tan mal cuando ya hay problemas de divorcios, problemas que todos conocemos. Y entonces el uno trata de vengarse del otro y entran en una guerra. Pero nosotros que ya tenemos al Señor, esas no son las armas espirituales. Esas son armas carnales. Tenemos que buscar. Entonces mire lo que le dice. Entonces aquí sería, ¿cierto? Le dice, vaya con calma al pie de ese árbol. Vaya y fúmese ese tabaco. Para nosotros, ¿qué sería? Vaya, busque, antes de pensar lo que está pensando, vaya y busque a Dios en oración. Y entonces el hombre cargó su pipa y fue a sentarse bajo la copa del gran árbol. Tardó 1 hora de terminar la pipa, 1 hora de oración. Luego sacudió las cenizas y decidió volver a hablar con el jefe para decirle que lo había pensado mejor, que era excesivo matar a su enemigo, pero que sí le daría una paliza memorable para que nunca se olvidara de la ofensa. O sea, ya bajó lo que iba a hacer de matarlo, lo pasó a una paliza. Nuevamente el anciano lo escuchó y aprobó su decisión. Le dijo, está bien, pero le ordenó que ya que había cambiado de parecer, llenara otra vez la pipa y fuera a fumarla al mismo lugar. El hombre obedeció, que es que las instrucciones son para obedecerlas. Y estuvo
media hora meditando. Después regresó hasta donde estaba el cacique y le dijo que consideraba excesivo castigar físicamente a su enemigo, pero que iría a echarle en cara la mala acción y que le haría pasar vergüenza delante de todos. Lo iba a poner por el suelo. Como siempre fue escuchado con su bondad, pero el anciano volvió a ordenarle que repitiera la meditación como lo había hecho las veces anteriores. El hombre, todavía molesto, pero ya mucho más sereno, se dirigió al árbol centenario y allí sentado fue convirtiendo en humo su tabaco y su bronca. Cuando terminó, volvió al jefe y le dijo: pensándolo mejor, veo que las cosas no son para tanto. Iré donde me espera mi agresor para darle un abrazo. Así recuperaré un amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho. El jefe le regaló 2 cargas de tabaco para que fuera a fumar juntos al pie del árbol, diciéndole: eso es precisamente lo que tenía que pedirte, pero no podía decírtelo yo. Era necesario darte tiempo para que lo descubrieras tú mismo. Te perdono y perdonémonos las ofensas. Esa es la verdadera reconciliación, el verdadero amor. Y la pregunta a ella, para que terminemos aquí: ¿no te ha pasado alguna vez que en un momento de enfado, de ira, y después de haberte arrepentido de esa decisión que habéis tomado, te sentís mejor? Porque has sido guiado por inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, tu corazón se llena de paz. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar qué tanta sabiduría tenemos. ¿Qué tanta sabiduría? Entonces cuenta hasta 10, ya no hasta 5, depende del momento que estás viviendo. Y piensa si verdaderamente lo que quieres hacer o decir es necesario y vale la pena. Si lo que vas a decir aporta algo positivo a la situación que estás viviendo. Si es constructivo, si agrada a Dios, si es de Dios lo que está viniendo a tu mente. ¿Sirve para desbloquear una situación complicada o todavía se va a complicar más con tus actitudes, con lo que vas a hablar? Si todo esto es negativo, es porque debes mantener el silencio y pensar qué es lo que puedes hacer para ayudarte tú mismo en ese momento. ¿Cuál es el impacto que va a causar tu actitud o tus palabras? ¿Qué va a provocar todo eso con el resto de personas implicadas en esa situación? Porque cuando hay problemas no es solamente una persona que es implicada, son familias, hijos, todo eso. ¿Busca contribuir tu aportación o simplemente busca destruir? Lo que tú vas a aportar, ¿destruye o edifica? ¿Cómo te tomarás tú a una persona que te hablara en ese mismo tono y con esa misma postura? ¿Te gustaría que te hicieran lo mismo? O al contrario, ¿cierto? Que no haya una respuesta positiva, sino que importa muy poco la otra persona. Entonces, todo esto es importante y todo esto se llama inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, porque el Espíritu Santo nos guía, ¿cierto? A orar, a tomar momentos que nosotros tenemos que pensar, y esto va a glorificar a Dios. Entonces vamos a dejarlo allí, seguiremos en el nombre de Jesús con estos temas tan interesantes que, Señor, gracias porque nos haces pensar, Señor, que todo en nuestra vida no es perfecto, que siempre, siempre, siempre habrá una oportunidad, bendito Dios, para reconocer nuestra condición. Por eso es importante saber delante de ti nuestra imagen, nuestra condición, ser sinceros, honestos con nosotros mismos, Señor, y contigo, porque a ti nadie te puede engañar. Tú lo conoces todo, y así como miraste a Pedro, nos miras igualmente hoy a nosotros. Tu mirada, Señor, me hace entender que dependo de ti. Tu mirada, Señor, puesta en mí, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dices tú en Hebreos, Señor. Y mis ojos tienen que estar puestos en ti en todo momento.
Pero cuando esa mirada se apaga, se baja, no está puesta en ti, Señor, yo puedo cometer muchos errores, muchísimos. Y la mirada tuya siempre me va a seguir, porque tú decidiste poner tus ojos en mí, dice tu palabra. Decidiste poner tus ojos en mí para guiarme por el camino por donde debo de andar. Tú lo dices y lo afirmas, en ti he puesto mis ojos para guiarte por el camino que debes de andar y me dices que no sea como el mulo sin entendimiento, que tiene que ser colocado ese cabestro para que lo lleven y lo guíen, porque de lo contrario no lo hace. Señor, tenemos que ser dóciles a ti, que tenemos que ser, bendito Dios, obedientes a ti, porque siempre vas a querer lo mejor para nosotros. ¿Cuántos hoy son avergonzados por su desobediencia a ti? Porque no te escucharon, porque no oyen los consejos tuyos, las advertencias, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma, que penetra hasta todo nuestro ser, es tu palabra, pero que también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, tú conoces todas nuestras intenciones y las intenciones muchas veces no son buenas y tú nos adviertes de ello porque las conoces. Todo lo hacemos con una doble intención y nosotros conocemos cuando esas intenciones no son buenas. Y esa es una advertencia, Señor. Por eso, papá, que tú conozcas nuestras intenciones más profundas es una bendición, papá, porque es una advertencia que nos das. Por eso cada uno de nosotros conoce nuestra condición, pero tú la conoces más. Por eso, Señor, examíname y mira si hay caminos de perversidad este día y guíame por sendas de rectitud. Y hazme entender, Señor, esos caminos deleitosos que son rectos y que me llevan siempre a conquistar lo que tú ya me has dado. Señor, gracias sobre todo tu amistad, tu presencia, la llenura de tu Espíritu, Señor, y a vivir como tú quieres que yo viva. Porque tú dices, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y la vida es contigo, Señor, y tú eres esa vida. Por eso, papá, entender que el enemigo vino a destruir, matar y acabar. Y tú nos lo has advertido muchas veces, Señor. Y cuando algo se está saliendo de mis manos y está destruyendo, está acabando, no eres tú, Señor, porque ya tú lo advertiste. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, guarda nuestra vida en ti y gracias por este día que nos regalas, Señor. Bendice a todos aquellos que hoy están pidiéndote a ti con fe, pedir con fe, no dudando. Pide que Dios en este momento escucha, que papá Dios escucha, porque Él te va a dar conforme a tu fe. Conforme a tu fe se ha dado, dice el Señor. Conforme a tu fe se ha dado. Gracias, Padre. Gracias por tu amor en este día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. 8 de la mañana tendremos nuestra oración por Tierra Santa para todos los que vamos a Jerusalén, porque yo voy en el Espíritu a Jerusalén. Este año no se pudo, pero el otro año será con el poder del Señor. Y todos vamos a ir en el Espíritu. Vamos a hacer la peregrinación virtual. Después de que ya todos estén allá, vamos a meternos en la peregrinación virtual y ya les diremos porque va a ser directo. Muchos momentos y tiempos allá bellos. Y hoy tenemos esa intercesión, así que los esperamos 8 de la mañana los que quieran estar. Y después, entonces, 6 de la tarde, oración de intercesión. Así que Dios me les bendiga. Un abrazo.